Viví 3 años bajo el mismo techo que mi suegra, y en todo ese tiempo, nunca me llamó hija. No me gritaba, no me golpeaba, pero su silencio, su indiferencia, hacían que me sintiera invisible. Estaba ahí, pero era como si no existiera para ella. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final, y dime desde qué ciudad ves mi historia. Desde que llegué a esa casa, supe que algo no iba bien. No hubo bienvenida, ni abrazos, ni siquiera una mirada directa. Me saludó con un gesto frío, sin levantar la vista del mantel, como si solo hubiese llegado una empleada más, no la esposa de su hijo. Aún así, yo estaba decidida a ganarme su cariño. Me levantaba más temprano que todos. Cocinaba lo que ella solía preparar según lo que me contaba mi esposo. Limpiaba hasta los rincones más pequeños de la casa y cuidaba que su ropa estuviera siempre limpia, doblada, perfumada. Cada pequeño gesto lo hacía esperando una sola cosa, que algún día me reconociera. Pero el reconocimiento nunca llegó. Cuando mi esposo llegaba con flores para mí, ella decía en voz alta: «Qué raro, mi hijo nunca fue así, debe estar cambiando por otras cosas». Cuando yo hablaba, ella no respondía. Si le preguntaba algo, apenas movía la cabeza. Y si estábamos en la mesa, era como si yo no existiera. Pasé semanas cocinando sus platillos favoritos, intentando conversar, esperando que en algún momento me mirara y dijera: «Gracias». Pero nada. Un día, su hermana vino de visita. Al presentarnos, mi suegra dijo: «Ella vive aquí con mi hijo». Ni siquiera pudo decir: «Es su esposa». Me tragué la rabia, sonreí y me fui al cuarto. Lloré en silencio. Ese fue el día que dejé de esperar. Empecé a hacer todo de forma mecánica. Lavaba, cocinaba, cuidaba la casa, pero mi corazón ya no estaba ahí. Dejé de buscar su mirada. Dejé de intentar agradarle. Me volví una sombra que hacía todo lo que debía, pero ya sin alma. Una noche, escuché a mi esposo decirle que le dolía verme así, que ella podría al menos intentar conocerme. Ella respondió con algo que nunca olvidaré: «Yo no la pedí». Fue como si alguien me clavara una aguja en el pecho. Esa noche, supe que jamás iba a cambiar, y una mañana, simplemente hice lo que llevaba meses pensando. Me fui. No empaqué gran cosa. Dejé todo donde estaba. La ropa doblada, la comida hecha, la casa limpia. Salí sin decir nada. No lloré, no miré atrás. Solo caminé hacia donde pudiera respirar sin sentirme invisible. No sabía a dónde ir exactamente. Solo sabía que no podía quedarme un día más en esa casa, donde yo no era más que un fantasma. Caminé por horas sin rumbo fijo, hasta que encontré un pequeño cuarto en renta en una zona humilde pero tranquila. Pagué el primer mes con mis ahorros. Me senté en el colchón viejo que había en la esquina, y por primera vez en mucho tiempo, respiré. No fue felicidad lo que sentí, fue alivio. Estaba sola, sí, pero era una soledad distinta. No dolía tanto como esa presencia ignorada día tras día. Durante los primeros 2 días, no usé el teléfono. No quería explicaciones, ni excusas, ni súplicas vacías. Pensé que quizá ni se habían dado cuenta. Pero al tercer día, mi esposo apareció. Golpeó la puerta suavemente, como si no supiera si tenía derecho a buscarme. Cuando abrí, tenía los ojos hinchados. Me abrazó sin decir palabra, y al rato, con voz rota, me dijo: «Mamá no ha comido desde que te fuiste. Se sienta en la sala todo el día, en silencio. Anoche, al ver tu taza vacía en la mesa, rompió en llanto y preguntó: ¿por qué se fue? ¿En qué fallamos?». Yo me quedé en shock. ¿Fallaron ellos? ¿Ella? ¿Ahora sí le importaba? Me costó mucho contener todo lo que quería gritarle, pero no lo hice. Solo pregunté: ¿me extraña a mí o extraña la comodidad de tener a alguien que le haga todo? Él no supo qué responder. Esa misma noche, recibí una llamada. Era ella, mi suegra. Su voz era débil, como si el orgullo se le hubiera caído en pedazos. Me dijo: ¿puedes venir a cenar mañana? ¿Solo? Quiero hablar contigo. No supe qué contestar. Colgué con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca había imaginado escuchar su voz temblorosa, ni mucho menos una invitación. Esa noche, no dormí. Me pasé horas preguntándome si eso era real, si de verdad algo en ella había cambiado, o si solo era culpa o miedo al qué dirán. Pero había algo en su tono, algo que nunca había sentido antes: sinceridad. Y eso me rompió más que su indiferencia.
porque cuando por fin alguien te ve, después de años de ignorarte, no sabes si llorar de rabia o de alivio. Acepté ir a la cena, aunque dentro de mí había un torbellino de dudas. El camino hacia aquella casa se me hizo eterno. Cada paso era un recuerdo de los años en los que me sentí invisible bajo ese mismo techo. Al llegar, me recibió un silencio incómodo. No hubo la típica mirada fría, tampoco palabras hirientes. Solo una mujer sentada en la mesa, con los ojos enrojecidos, tratando de disimular la fragilidad que jamás había mostrado. Me invitó a sentarme y por primera vez en mucho tiempo, me miró de frente. No supe qué hacer con esa mirada. Era como si me estuviera viendo por primera vez. Sirvió un plato sencillo, nada comparado con las grandes comidas familiares que solía preparar, y en ese gesto percibí algo extraño, temblor en sus manos. Entre bocados casi forzados, empezó a hablar. Dijo que había pensado mucho desde que me fui, que la casa ya no era la misma, que las paredes parecían más frías, que incluso el aire se sentía pesado. Yo la escuchaba con cautela, sin bajar la guardia. De repente confesó: me acostumbré a tu presencia sin darme cuenta, y cuando ya no estabas, entendí que te había perdido sin siquiera haberte tenido. Sus palabras me atravesaron. Quise llorar, pero algo dentro de mí aún se resistía. Pasé tantos años esperando una frase así, y cuando llegó, ya no sabía si podía confiar en ella. Mi esposo observaba en silencio, como si no quisiera interrumpir ese momento único entre nosotras. Ella continuó: no te llamaba hija porque me costaba reconocer que alguien más cuidara de mi hijo mejor que yo. Era mi orgullo, era mi miedo a perder mi lugar. Pero me equivoqué, y mucho. Esa confesión me dejó sin aliento. Era la primera vez que reconocía algo frente a mí. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y un poco de alivio. La mujer que jamás me dio un gracias, ahora me pedía perdón con lágrimas en los ojos. No respondí de inmediato. Tenía tantas emociones mezcladas que apenas podía ordenar mis pensamientos. Durante años había esperado un gesto, una palabra, y ahora que por fin llegaba me dolía no saber si confiar. Me quedé en silencio, escuchando el sonido de los cubiertos golpeando el plato. Ella respiró hondo y dijo: sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero intentar que empieces a sentir que esta también puede ser tu casa. Esas palabras me hicieron levantar la vista. Vi en sus ojos una sinceridad que jamás había notado antes. No eran los ojos fríos que me habían ignorado durante tanto tiempo. Eran los de una mujer cansada, vulnerable, con miedo de quedarse sola. En ese instante entendí algo. No se trataba solo de que me aceptara, también se trataba de que ella aprendiera a dejar de lado su orgullo. Sentí una punzada de compasión, aunque mi corazón aún estaba cubierto de cicatrices. Le dije con voz temblorosa: yo no quería reemplazar a nadie, solo quería ser parte de la familia. Ella bajó la cabeza y una lágrima rodó por su mejilla. Ese momento, aunque breve, cambió la dinámica de nuestra relación. No fue un abrazo repentino ni un final feliz inmediato, pero fue un inicio, un paso hacia un terreno que nunca habíamos pisado. Terminamos de cenar en silencio, pero era un silencio distinto, menos pesado, más esperanzador. Al despedirme, ella me tocó la mano por primera vez. Fue un gesto pequeño, pero para mí tuvo un peso enorme. Salí de esa casa con el corazón agitado, sin saber si debía sonreír o llorar. Comprendí que a veces la vida nos obliga a desaparecer para que los demás aprendan a vernos. Y esa noche, por primera vez, sentí que tal vez yo ya no era invisible. Los días siguientes fueron confusos. Volví a mi pequeño cuarto en renta con la cabeza llena de recuerdos, dudas y emociones encontradas. Parte de mí quería creer que las palabras de mi suegra eran sinceras, que en verdad había comprendido lo que me había hecho sentir durante años. Pero otra parte de mí, la que aún llevaba las heridas frescas, me repetía que era demasiado tarde. Mi esposo insistía en que regresara. Decía que su madre estaba cambiando, que incluso había empezado a hablar de mí con sus amigas, refiriéndose a mí como mi nuera. Era un detalle pequeño, pero viniendo de ella, era casi un milagro. Sin embargo, yo no podía olvidar las noches de silencio en la mesa, las veces que me borró de las conversaciones, los momentos en los que me trató como aire. Cada recuerdo me pesaba como una piedra. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, me encontré con una vecina de mi suegra. Me saludó y dijo: tu suegra me habló de ti ayer. Dijo que eres muy dedicada y que ha aprendido mucho de tu paciencia. Me quedé helada.
Era la primera vez que escuchaba a alguien repetir un elogio proveniente de ella. Sentí un nudo en la garganta, porque esa mujer jamás me había dado un reconocimiento directo, pero lo estaba haciendo a sus espaldas, como si le costara demasiado admitirlo frente a mí. Esa noche pensé en todo lo que había pasado. ¿Valía la pena regresar? ¿O sería mejor empezar de cero lejos de ellos, sin cargar con el pasado? Cerré los ojos y recordé sus lágrimas durante la cena, el temblor en su voz, el peso de su mano sobre la mía. Algo me decía que quizá esta vez sí era real. Tal vez había necesitado perderme para entender mi valor. Y tal vez yo también necesitaba alejarme para poder escuchar sus palabras sin rencor. No tomé una decisión inmediata, pero por primera vez en mucho tiempo, vi una luz tenue entre las sombras que me habían acompañado durante años. Una semana después, tomé la decisión de volver a esa casa, aunque fuera solo para probar si las cosas realmente habían cambiado. No regresé con todas mis pertenencias, apenas llevé una pequeña maleta con algo de ropa, como si mi corazón aún necesitara una salida rápida en caso de que todo se repitiera. Al llegar, me recibió un silencio distinto, menos frío, más expectante. Mi suegra estaba en la sala, bordando algo entre sus manos. Me miró de reojo, y esta vez sí levantó la vista. Dijo en voz baja: «Bienvenida». Fue una sola palabra, pero suficiente para hacerme temblar por dentro. Esa noche cenamos juntos. Ella se esforzó en mantener una conversación. Preguntó cómo estaba mi trabajo, si necesitaba algo para mi cuarto. Era torpe en sus gestos, como alguien que aprende un idioma nuevo, pero yo podía sentir el esfuerzo. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo un momento en el que, sin querer, volvió a compararme con su hija. Ella cocina de otra manera, con más condimentos. Esa frase me atravesó como una aguja. Por un instante, sentí que nada había cambiado, que todo era un espejismo. Quise levantarme y marcharme otra vez, pero contuve las lágrimas. Me quedé callada, y mi esposo, notando mi incomodidad, intervino con calma. «Mamá, cada quien cocina a su manera. Eso no significa que sea mejor o peor». Ella guardó silencio, y por primera vez no defendió su comentario. Bajó la cabeza y siguió comiendo. Ese pequeño gesto fue un triunfo. No era la aceptación total, pero era el inicio de una renuncia a su orgullo. Esa noche, mientras guardábamos los platos, me sorprendió al decir: «Gracias por la cena». Era la primera vez que esa palabra salía de su boca hacia mí. Aunque parecía sencilla, para mí fue como escuchar música después de años de silencio. Me acosté pensando que quizás la reconciliación no era un camino recto, sino lleno de tropiezos, retrocesos y pequeños avances. Pero lo importante era que, por primera vez, mi suegra estaba dispuesta a dar esos pasos conmigo. Una tarde, mientras acompañaba a mi suegra al mercado, apareció una de sus conocidas, de esas que siempre opinan de todo como si fueran árbitros de la vida ajena. Me miró de arriba abajo y soltó, con esa sonrisa envenenada que se disfraza de cordialidad: «¿Y esta es la muchacha que se fue sin avisar? Ay, comadre, ya ve, las de ahora no aguantan nada». Sentí el rostro arder, el pulso en los oídos, las palabras haciéndose nudo en la garganta. Estuve a punto de dar media vuelta, pero entonces escuché la voz de mi suegra, firme como nunca antes. Primero, ella no es la muchacha, es mi nuera. Y segundo, si se fue porque yo no la supe ver. ¿Está claro? La mujer parpadeó sorprendida, intentó bromear con un «no se enoje, comadre». Era broma, pero mi suegra no se movió un centímetro. «Yo también hacía chistes así», dijo sin apartar la mirada, y con eso fui borrándola. Ya no, me quedé de piedra. No solo me estaba defendiendo, estaba reconociendo su culpa frente a alguien más, sin vergüenza, sin esconderse detrás de frases hechas. La comadre murmuró un con permiso y se fue, y yo me quedé allí, con el alma revuelta y el corazón latiendo desacompasado. Seguimos caminando en silencio hasta el puesto de verduras. Mi suegra tomó 2 jitomates, los olió, y sin mirar me dijo: «A veces una aprende tarde, pero aprende». No supe qué contestar, así que pagué y guardé todo en la bolsa. De regreso en casa, algo había cambiado en el aire. Al entrar, mi suegra me pidió que me detuviera en la sala. Abrió una cajita donde guardaba fotos familiares. Sacó una de nuestro aniversario, esa en la que yo apenas aparecía al borde del cuadro, casi fuera de foco, y dijo: «Esta no me gusta. Mañana tomamos otra. Tú, en medio».
Luego caminó hacia la cocina y me alcanzó un llavero nuevo, una casita metálica con una puerta diminuta. Para tus llaves, dijo, para que no vuelvas a sentir que entras a un lugar ajeno. Me mordí el labio para no llorar, pero una lágrima se me escapó igual. Más tarde, cuando llegó mi esposo, ella lo recibió diciendo en voz alta, para que yo escuchara. Tu esposa y yo hicimos la compra. Mañana vamos juntas por el pan. No sonaba forzado, sonaba decidido. Esa noche cenamos caldo de pollo. Mi suegra me pidió que probara la sal, y cuando asentí, sonrió apenas, como quien encuentra por fin el punto exacto de una receta que nunca le salía. Antes de dormir, escuché cómo le hablaba a una vecina por teléfono. Sí, ya está en casa. Y sí, estoy aprendiendo. No era un anuncio para quedar bien, era una rendición íntima, orgullosa en el buen sentido. En la cama, pensé en la mujer del mercado y en la mí que hubiera querido gritarle. Pero entendí que esa defensa pública de mi suegra valía más que cualquier respuesta mía. Era la prueba de que ya no me veía como un mueble útil, ni como una sombra que arregla platos y dobla ropa. Me estaba nombrando. Me estaba poniendo en el centro del encuadre. Y aunque el pasado no se borra, por primera vez, sentí que el futuro podía escribirse con nosotras dos, sosteniendo la misma pluma. Los días empezaron a tomar un ritmo diferente. Ya no era yo la que buscaba constantemente la aprobación, era ella la que intentaba cada mañana mostrarme, a su manera, que estaba haciendo un esfuerzo. Me dejaba un café servido en la mesa antes de que yo bajara. Me preguntaba si quería acompañarla a caminar por el barrio. Incluso me pedía consejos de cocina, algo impensable meses atrás. Sin embargo, dentro de mí todavía quedaban heridas abiertas, recuerdos que aparecían como sombras en la memoria. A veces, cuando me hablaba con suavidad, una voz interna me decía, ten cuidado, no te confíes. Y aunque mi corazón quería creer, mi mente se resistía. Una tarde de domingo, mientras doblaba ropa en la sala, ella se sentó frente a mí con un cuaderno viejo. Lo abrió y empezó a leer en voz baja. Eran cartas que había escrito y nunca entregado. Algunas hablaban de su soledad, de sus miedos, de cómo sentía que estaba perdiendo a su hijo desde que se casó. Otras eran más duras, llenas de orgullo y frases que yo misma había escuchado salir de su boca. Pero la última era diferente. Decía, hoy comprendí que no la odio, la temo. La temo porque es capaz de dar lo que yo ya no puedo dar. Y en ese temor me escondí en la indiferencia. Pero su ausencia me demostró que no era ella la que sobraba, era yo la que no sabía compartir. Cerró el cuaderno, y con lágrimas contenidas, me lo entregó. Esto es tuyo si quieres leerlo, o puedes quemarlo, como prefieras. Me quedé sin palabras. Tomé ese cuaderno como quien recibe una herencia dolorosa pero necesaria. Lo abracé contra el pecho y sentí que una parte de mi rencor se disolvía. No desapareció por completo, pero empezó a ceder espacio al entendimiento. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que habíamos vivido, los silencios, las comparaciones, la frialdad y ahora esas palabras escritas que confesaban un miedo que nunca imaginé. Por primera vez, comprendí que mi suegra no era una villana, sino una mujer atrapada en su propio orgullo y sus inseguridades. Y aunque no justificaba el daño que me había hecho, al menos me permitía ver la raíz de su comportamiento. Decidí que si ella estaba dispuesta a intentar sanar, yo también debía estarlo. No por ella solamente, sino por mí, para no seguir cargando un peso que ya empezaba a asfixiarme. Pasaron los meses y poco a poco el ambiente de la casa se transformó. Ya no era ese lugar frío donde mi voz se apagaba contra las paredes. Ahora había conversaciones, risas tímidas y hasta silencios que no dolían. Una tarde, mientras preparábamos juntas la comida, mi suegra me miró y dijo sin rodeos, «Perdóname». No fue un perdón envuelto en explicaciones, ni disfrazado de excusas. Fue directo, con los ojos humedecidos y la voz temblorosa. Sentí un nudo en la garganta. Tantas veces imaginé escuchar esa palabra que, al llegar, no supe qué hacer. Solo la abracé. Fue un abrazo torpe, breve, pero verdadero. En ese instante, entendí que no importaba cuánto dolor hubiéramos acumulado. Lo importante era que ambas habíamos decidido dar un paso hacia adelante. A partir de entonces, las pequeñas rutinas se volvieron símbolos de reconciliación. El café que me dejaba en la mesa, los paseos cortos por el vecindario,
las conversaciones sobre recuerdos de su juventud. Descubrí a una mujer distinta detrás de la máscara de orgullo, una mujer que también había sufrido pérdidas, que había amado y temido quedarse sola. Yo no olvidé los años de indiferencia, pero aprendí a no dejar que esos recuerdos definieran mi presente. Y ella, con sus gestos y palabras, me demostró que una relación puede renacer incluso después de haber estado muerta en apariencia. Un día, al mirar una foto familiar que recién habíamos tomado, me di cuenta de algo. Ya no estaba en la orilla, borrosa, como en aquella imagen vieja donde apenas aparecía. Esta vez estaba en el centro, con mi esposo a un lado y mi suegra al otro. Y lo más importante, ambas sonreíamos de verdad. Ahora entiendo que a veces es necesario desaparecer para ser vista, que el silencio puede ser tan cruel como un grito, y que el perdón, aunque tarde, puede abrir caminos que parecían cerrados. Mi suegra decía que yo era invisible, pero el día que desaparecí de verdad, comprendió que yo siempre había sido parte de su vida. Hoy no somos perfectas, ni lo seremos nunca, pero hemos aprendido a mirarnos como lo que somos, dos mujeres distintas, unidas por el mismo amor hacia un hombre y hacia una familia que vale la pena cuidar. Y eso, después de todo, es lo que convierte una casa en un verdadero hogar.